Imagínense ustedes una tienda que tenga cerradas la mitad de las semanas del año. Pongamos por caso 29 o 30 semanas abiertas y 23 cerradas. Extraño, ¿no? Pues eso es la universidad. Un sitio donde los estudiantes no pueden sacarle todo el provecho al tiempo que tienen, sino que tienen que hacer paradas por vacaciones, por evaluaciones o por preparación de exámenes. No es así en todos los casos. Hace más de 40 años, Buckingham University decidió que el estudiante tenía que poder estudiar durante todo el año y les permite a sus estudiantes hacer carreras en apenas 2 años, hacer grados en solo 2 años. Es una manera de transmutar las cosas, de hacer que el estudiante esté en el centro. Ese es el primer caso que hablaremos hoy en La Reina Roja, de aprender haciendo. El segundo es otro caso maravilloso, poco más elitista, es un caso del Class Afloat. Class Afloat es una iniciativa certificada por los gobiernos de Nueva Escocia y de Quebec, en Canadá, que permite que los estudiantes matriculen un semestre o un año entero en un barco. Estudian aquello que han decidido estudiar, enrolados en un barco surcando los mares. Y también aprenden acerca de compañerismo, acerca de sacrificio y acerca de trabajo en equipo. 2 iniciativas singulares que muestran que efectivamente el tiempo puede ser oro. Reducir el tiempo de graduación y aprovechar al máximo la etapa universitaria se ha convertido en una prioridad para muchos estudiantes, y algunos centros están desarrollando nuevas maneras de optimizar este periodo clave de formación, adaptándose a las necesidades de nuestro tiempo. La Buckingham University, en el Reino Unido, es la primera universidad del mundo en ofrecer grados de 2 años, compactando el horario y reducir así el número de años que deben destinar los alumnos para obtener el título. También ofrece un programa de 2 años más 1 para que los estudiantes puedan compatibilizar trabajo y estudio. Class Afloat ofrece una experiencia de bachillerato, primer curso universitario o año sabático. Los estudiantes se embarcan en un velero y navegan por 4 continentes en un viaje formativo que une vida personal y académica, una aventura educativa que les transforma en alumnos independientes y responsables y les convierte en aventajados ciudadanos del mundo. Ambos modelos comparten un formato de clases reducidas que favorece el vínculo emocional entre alumnos y profesores, un enfoque práctico basado en la experiencia personal y el trabajo en equipo, y una alta tasa de empleabilidad entre sus graduados. Está en hacer trabajar más a los alumnos y a los profesores cuando están en la universidad. Entonces, en lugar de dar unas vacaciones en el verano, que pueden ser desmesuradas desde mi punto de vista, de varios meses, lo que hacemos es hacerles venir durante 2 veranos seguidos. De tal manera que el curso se estructura no en 3 trimestres, sino en 4 trimestres, incluido el verano. Estructuramos la docencia de una manera muy intensiva. Se da una lección teórica de unas 2 horas a la semana y luego eso se continúa con una especie de tutorías o seminarios que realmente están formados por grupos muy pequeños de alumnos por cada profesor, ¿no? Y es ahí, en esas tutorías, en esos seminarios prácticos, los que de verdad uno nota como docente que el alumno está aprendiendo. Lo hacemos porque es verdad que hay que dar una información que el alumno debe conocer antes de poder discutirlas con el profesor, ¿no? El énfasis se pone fundamentalmente luego en la siguiente clase que se da, en la que se discuten esos aspectos que se han dado teóricos y se ponen en la práctica. No es solo el contenido que se les da en la clase teórica, sino que luego se da una serie de artículos, de vídeos que vamos colgando en la red, en la plataforma virtual, para que ellos se preparen el trabajo antes de ir a la tutoría. Algunos profesores se inclinan más por hacer una especie de test, si quieres, de elección múltiple, para saber más o menos cómo el alumno ha ido absorbiendo esos contenidos. Una vez que van progresando en este grado del primer año al segundo año, que es el final en Buckingham, se va poniendo más énfasis en los trabajos sí que afecta a la organización, tanto al nivel administrativo, la gente de los servicios técnicos, el personal docente, pero como te digo, estamos abiertos durante todo el año, entonces lo que hacemos son turnos rotatorios para poder ayudar y suministrar estos servicios a lo largo de todo el año, ¿no? Pero lo importante es que esta es una universidad muy pequeña, tenemos alrededor de 2.500 alumnos, no más. Entonces todo el mundo más o menos se conoce, establece esos lazos de colaboración que realmente son de colaboración y todo el mundo rema en el mismo sentido, ¿no? Por eso creo que funciona. Por eso aparece Buckingham en la escala de Reino Unido la primera universidad valorada por los alumnos en términos docentes como la de más calidad. No se trata de un entorno convencional de aprendizaje.
Los principales valores que buscamos están relacionados con nuestros propios valores de Class Afloat. Y estos valores son de ciudadanía global, excelencia, sostenibilidad, ética y liderazgo. Cuando estamos navegando, siempre hay un estudiante guiando el barco. Así que les enseñamos a manejar el timón en un curso especial. Y luego hay otro curso, y este es quizás nuestro curso más importante, llamado Sociología de la Comunidad, para entender lo que están experimentando como individuos y como comunidad. Tenemos exámenes como en un centro normal, y luego también tenemos otros tipos de evaluación para los estudiantes. Participación activa en el barco en términos de miembros de la tripulación y de la comunidad. Pero los estudiantes, por supuesto, trabajarán los retos por equipos, así trabajarán por proyectos en grupos. En nuestros cursos de sociología, psicología, historia o política, por supuesto, utilizamos ejemplos reales en los puertos que visitamos. Así que en las clases utilizamos experiencias culturales. Los profesores están ahí con los estudiantes 24 horas al día y 7 días a la semana durante 9 meses, lo que, como puedes imaginarte, expande su rol habitual. Son más que un profesor de aula. También son confidentes personales. Esto significa que si un estudiante, en nuestro caso, tiene dificultades con algo que se trabajó un día en clase, entonces los profesores siempre están ahí por la tarde o la noche o durante la comida para sentarse con ellos y ayudarles a trabajar este punto. Creo que algo que sabemos es que cualquier persona que sale de su ámbito cultural o zona de confort aprende más sobre sí mismo. El aprendizaje más importante sucede en el interior. Algunos estudiantes que dicen quería ir y ser abogado o médico vuelven y dicen no, lo que realmente quiero es estudiar desarrollo internacional y trabajar en un país para ayudar a su crecimiento y desarrollo. Y este es nuestro gran objetivo. Los profesores son canadienses, utilizan el método de enseñanza así anglosajón. Entonces, más que teórico, es muy práctico, mucho de hacer debates, presentaciones, pensar crítico. No es tanto, ¿sabes?, aprender del libro, es aprender de las experiencias y tal. Aprendes a concentrarte en situaciones que no estabas acostumbrado en tu vida normal y te aprendes a concentrar con lluvia, con todo tipo de situaciones externas. Y en los barcos lo más importante es la puntualidad, tienes que ser como un reloj, porque si llegas 5 minutos tarde, pues a lo mejor te tienes que quedar más tiempo a vigilar el barco o a navegar o lo que sea en vez de irte a la cama, y me ha ayudado en muchas más cosas. Yo creo que administrar el tiempo, sobre todo, lo que conlleva mucha disciplina y esfuerzo, por otro lado. Sobre todo la tolerancia, convives con diferentes culturas en un espacio muy reducido, muy pequeño. La disciplina, porque es verdad que es una experiencia muy bonita, visitar 20 países en 10 meses, pero detrás de ello hay mucho trabajo, pero vale la pena. Y te ayuda también mucho a entenderte mejor a ti mismo.